¿Todo bien? Sí, está bien. Sí, está bien. 5 minutos más. Sí, voy a pasar al baño. Vale. Bien. Pero, permiso. No había nadie. ¿Son la casacita? No, no, ya dejé, ya grabando mientras venimos, así que. Ya. No sé si habrá entrado alguien en este rato.
Ahí ya tú sabes, pues si suena, Sí. le das el ritmo, pero en Ya. realidad es 3. Ya. ¿Ya? Así que. Oye, voy a ocupar otro archivo, no el del que tenemos el libro de cosas. Ya, sí, en realidad debería ser el edificio. Sí, pero es que lo que quiero mostrar no es el No, dale. O sea, dale mi pues. Y en realidad, el tema del edificio, que es división de la casa, pero. Sí, que en general como el varios estudios que están más avanzados, no quiero dejarlos como tan Sí, pues tan atrás, ¿cachai? Entonces, pero no quiero dejar atrás los que están avanzados, pero tampoco dejar atrás los que saben menos. Sí, por eso quiero. Dale, no. ¿Ya? Por eso quiero. El archivo lo tenía en. En mi correo, y Ya, dale. lo dejo en la carpeta del Drive, para que yo lo pueda descargar. Eso. La clase 3. Ya. Ahí se llama un alguien. ¿Lo conocía? Creo que la gente hizo Juan, ¿cuántos son en total de los alumnos presenciales? Son 10. 10. Ya faltan 2 entonces. Sí. ¿Ya empecemos entonces? Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Ya. La clase de hoy, lo que vamos a hacer es, no vamos a seguir trabajando con el archivo de la clase anterior, porque les quiero mostrar algunas cosas que para los alumnos que están más avanzados mostrar algunas cosas que quizás no han visto, y a los alumnos que tienen menos conocimiento de la herramienta que
puedan aprender algunas cosas un poco más avanzadas, ¿ya? Cosa de poder tratar de nivelar lo más posible entre todos y vayamos viendo la mayor cantidad de cosas, tanto de arquitectura como básicamente y muy básico de estructura, porque van a tener cosas particulares de entonces, ¿todos ya tienen abierto Revit? Ya. Ya. A los que todavía lo abren y están abriendo de momento, si van a su carpeta, a la carpeta que está en el Google Drive, que todos tienen acceso, en la clase 3, esta que está acá. ¿Dos? Perdón, la clase 2. Clase 3, Revit Intermedio 2. ¿Ya? En esa carpeta hay 3 archivos que yo dejé, que son estos dos archivos de AutoCAD y este archivo RTE, que es un archivo, a diferencia de para los que no saben, Revit tiene dos extensiones, RBT, que es su archivo de proyecto de Revit, y los RTE, que son Revit Template Files, es decir, archivos template o de plantilla. ¿Ya? Entonces, pero el computador que me dieron no tiene ¿no tiene acceso a la carpeta de Drive? Yo tengo la carpeta, llego a la carpeta, pero no tiene el contenido. Sí, así es. No se han sincronizado. O sea, si aparece en otro computador está sincronizado. Está actualizando. Pero a veces luego actualizando la cámara. Para ver tal vez. ¿Tienes acceso? Debe ser el archivo. ¿Cómo? Debe ser el archivo igual en esa carpeta. Sí, eso es lo que trae. Ah, ya son. Ni siquiera lo leí. Con el archivo. ¿A quién todavía no le aparecen los videos a ti? Ustedes dos. Ustedes tres. 4. Yo lo descargué, pero está en mi computador. ¿Cómo? Yo lo descargué, pero está en mi computador. Ah, ya. ¿Eso está? A todos los demás le aparece, ¿cierto? Sí. Eso no. Es el mismo, ¿no? Cargador sí. Sí. ¿A ustedes dos todavía no? No, yo pensé que era el correo y después no me nombraron. Al ver, sí, de compartida, carpeta, o sea, al correo sí. Y al correo de crear para los computadores. También debería tenerlo. Mientras les cargan los archivos a los demás compañeros, abran por favor AutoCAD. Ya, mientras tanto para que cargue, porque no estamos esperando. Yo no tengo entrada. ¿No tiene AutoCAD? No. Ya. Como bien. Tampoco tengo. Ya, lo voy a mostrar acá entonces. ¿Usted todavía no le aparece? Ellos justo no le... Ninguno de los dos tiene acceso. O no le aparece. No sé. Sí, es que el único que se está sincronizando, lo cargamos allá. ¿Está sincronizando aún? Ya. Bueno, como no todos tienen AutoCAD,
Está abriendo. Ya. Ya, los que no tienen AutoCAD no importa, porque como les decía, no vamos a trabajar con esto, sino que simplemente lo vamos a ver. ¿Ya? Que es una planta muy simple, ¿ya? Una planta muy simple, ya que tiene una planta libre con algunos pilares y un cerramiento, si se fijan, de muro de vidrio, con algunas cotas, algunos ejes, algo muy simple que vamos a ocupar de referencia. Y el otro archivo es este que planta de estructura, primer piso, que es el mismo proyecto, pero la planta de cielo estructural, ya en la cual están esos pilares que les estoy conversando, y además de eso tenemos estas vigas de hormigón armando unos marcos que componen esta planta, ¿ya? Una viga de hormigón 600 por 200 y con esos largos, ¿ya? Entonces, si se fijan, estas son dos plantas muy simples, las cuales vamos a utilizar de referencia, vamos a llevar a Revit para poder dibujar sobre ellas y ver las diferencias principales entre lo que es importar o linkear archivos externos. Entonces, ¿les cargaron los archivos a ustedes? ¿O todavía no? ¿En qué carpeta está? En la carpeta clase 3, modelamiento Revit Intermedio 2. Es clase 03 MA, modelamiento Revit Intermedio 2. ¿No? ¿Aún no? Ya, voy a ustedes dos que todavía no les carga el archivo, si colocan acá nuevo, ¿qué es lo que qué plantilla le aparece acá? ¿O qué template le aparece? ¿Le aparece esta, la arquitectónica? Sí. ¿A ti también te aparece? ¿Todos tienen por defecto esta plantilla arquitectónica que aparece en el inicio cuando colocan nuevo? Sí. ¿Sí? No. ¿No? ¿Tú sí? Sí. ¿Todos? No, sí. Voy a ver algo antes de esta plantilla porque si no se... ¿Les cargó? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Se está cargando todavía.
A ti todavía te está cargando, ¿cierto? Sí. O ya todavía no. No sé. Pero si quieres, pues. Ya, a todos los que el archivo le aparece acá, en la carpeta clase 3, que me llamo modelamiento Revit intermedio 2, esta ruta la copian con control C y cuando abren un nuevo Revit, está pegado, pero para que vayan avanzando, le colocan el nuevo y donde le aparece el archivo de templates, le colocan buscar y copian esa ruta, ¿ya? Pegan esa ruta, perdón, para que puedan encontrar este archivo de template que se llama default metric. ¿Lo abrimos? Sí, abran ese template, por favor. Tienen un nuevo proyecto usando ese template. Si me sale arquitectura, uso la arquitectura. ¿Cómo? Si me sale. ¿Cómo, perdón? ¿Qué tal? Dime. Arrojo un error que dice que el archivo se guardó en una versión porque yo no me no se guarda como ¿Y qué versión de Revit tienes tú? 17. Ya, ocupa la que sale por defecto la plantilla arquitectónica, ¿ya? ¿Alguien más no tiene Revit 2019? ¿Todos están con el 19? Ya. Para que se vea un solo, intentar notar. No parece que no. Ya, puedo hacer que está bien ese grupo. Sí, había aceptable. Ah, ya. ¿Sabes? Es algo que. No, aquí no me aparece nada. Ah, no. No me aparece nada. Que debería sonar. Sí. Si suena, ya está sonando bien. Ya. Queriendo que no la. Ya. Para todos que todos pudieran abrir el template, ya. Bueno, este template es un template básico que viene con una configuración base, el cual vamos a ocupar para trabajar el día de hoy. Entonces, yo les mostraba esta planta simple de AutoCAD, de un proyecto muy simple, en el cual
lo que nosotros deberíamos ver para los que tengan AutoCAD y los que no lo tengan, yo les voy a mostrar de que lo primero que yo verificaría antes de importar o llevar un archivo de Revit, o sea, perdón, de AutoCAD como referencia hacia Revit, es verificar en qué unidades estaba dibujado nativamente este dibujo. Por lo tanto, la manera que yo tengo de cómo verificar en qué unidades fue hecho es tecleando en AutoCAD DI y verifico, por ejemplo, mido que este pilar y veo que tiene 450 por 450, por lo tanto, esta planta está en milímetros. Y si mido, por ejemplo, esta distancia entre ejes, tengo que son 6000, por lo tanto, es una planta que está en milímetros. Es lo único que yo necesitaría saber para poder llevar un archivo de AutoCAD hacia Revit. Entonces, si ustedes se van al menú Insertar, acá van a encontrar todo lo que pueden hacer para ya sea importar o referenciar archivos externos. En este caso, tenemos la opción vincular y la opción importar. La diferencia entre uno y otro es que, vamos a partir por el importar. Si yo importo un archivo de AutoCAD, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy trayendo toda la geometría de ese archivo, ¿ya? Es decir, todas las líneas, todas las cosas, todos los textos, todo lo que se componga ese archivo y me lo voy a traer a ese Revit. Por lo tanto, ¿qué significa? Por un lado, y por el cual yo personalmente no ocupo la opción importar porque le estoy añadiendo un peso extra y necesario al archivo, porque me voy a traer un montón de tipos de línea, texto, cosas que yo no necesito. Y lo único que necesito es simplemente tener un archivo de referencia al cual yo voy a dibujar encima. Por lo tanto, la opción importar para este efecto de lo que vamos a hacer ahora, yo no se la recomiendo, pero ahora es opción personal de cada uno si lo quiere importar o linkear. Cuando uno vincula o linkea, si coloca vincular acá, lo que está haciendo es simplemente traer una referencia externa, el cual si yo la elimino, deja de estar en el archivo. Es decir, la diferencia principal entre importar y vincular, si bien los dos se ocupan de la misma manera, es que al yo importar un CAD, al traer toda su geometría, pierde cualquier conexión con el archivo nativo. Es decir, que si yo actualizo ese archivo de AutoCAD por el motivo que sea y lo importé acá, no lo puedo actualizar. Tendría que borrar y volverlo a importar. ¿Ya? Si yo lo vinculo, como es una referencia externa, si ese archivo AutoCAD le hago alguna modificación, esas modificaciones se van a ver reflejadas también acá, porque son una referencia. ¿Ya? Esa es la principal diferencia, además del tema de añadir un peso extra, que a mi juicio es innecesario para el archivo. Vamos a ver cómo se hacen las dos maneras, en el cual, si yo ocupo la opción importar, me va a abrir el cuadro de diálogo y me va a mostrar los archivos que están en esa carpeta. Y tengo tres opciones que son importantes de considerar a la hora de importar o linkear un archivo. Yo, por ejemplo, si selecciono este archivo planta general, lo primero es, y lo más importante son las unidades de importación. ¿Ya? Revit lo que tiene es que independiente del dibujo, se está dibujado en metros, centímetros, kilómetros, lo que sea, si yo coloco las unidades correctamente acá, Revit lo va a interpretar de la forma que corresponde. Por lo tanto, como nosotros ya verificamos que el archivo que vamos a importar está en milímetros, le coloco milímetros acá. ¿Ya? Independiente de que en Revit yo quiera dibujar en pulgadas o lo que sea, yo lo que tengo que verificar es que la unidad de importación sean las originales del archivo. ¿Ya? Si yo activo, o yo, por ejemplo, esto que hice acá, solo vista actual, lo tengo desactivado, ese archivo lo va a colocar en todas las vistas del proyecto o vistas de planta. Por lo tanto, si yo tengo una torre de 20 pisos, mejor yo no quiero, salvo que fuera un piso tipo, mejor yo no quiero ver las plantas del piso 1 en la cubierta, no me interesa. Entonces, yo lo colocaría solamente en las plantas que corresponda que voy a modelar. ¿Ya? Entonces, yo le voy a colocar solo en la vista actual y además de eso, le voy a decir que la posición sea automática. ¿Qué es lo que hace esto? Tenemos 4 opciones de posicionamiento, 2 automáticos, que es centro-centro, es decir, va a tomar el centro del dibujo de Revit y lo va a hacer coincidir con el centro el centro del archivo AutoCAD y lo va a tomar con el centro del archivo de Revit. El origen lo mismo, el origen de AutoCAD lo hace coincidir con el de Revit y la opción manual es que
o ya sea origen o centro, es que va a tomar cualquiera de los dos y me va a decir en qué lugar de la pantalla yo lo quiero posicionar. ¿Ya? Yo le voy a decir que sea automático de origen a origen. ¿Por qué lo voy a hacer automático? Porque con un archivo que ya hemos trabajado anteriormente, sé que tiene un origen conocido. Pero muchas veces pasa, voy a volver al otro para mostrarles, de que por ejemplo el archivo está acá, pero el origen está por acá. Entonces si ustedes le colocan origen a origen, ¿qué es lo que va a hacer Revit? Va a tomar el origen y el dibujo de referencia lo va a colocar a muchos metros de distancia. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes saben que un archivo AutoCAD tiene un origen conocido, le colocan, si ustedes gustan, origen a origen, o si no saben dónde está exactamente el origen, le pueden colocar de forma manual. Entonces yo le voy a colocar, lo voy a dejar como automático de origen a origen y voy a colocar abrir. ¿Ya? Y ahí está este archivo que en este caso lo importé, el cual, si yo quisiera, fíjense también de que es otra diferencia importante entre importar o vincular un Revit, es que este archivo, si yo quisiera, y le digo descomponer parcialmente o descomponer completamente, que vendría siendo un explode, toda esta geometría que ustedes están viendo acá va a ser parte de este archivo. En este momento está como un bloque, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Pero si yo lo explotara, toda la geometría quedaría parte del Revit, y al importar todo este tipo de líneas, por ejemplo, el tipo de línea de los ejes, el tipo de línea del mobiliario, etcétera, pasan a ser tipos de línea de Revit. ¿Ya? Por lo tanto, como les decía yo particularmente, la opción de importar no la ocupo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre importar y vincular. Yo ahora, como esto no lo voy a ocupar, lo voy a borrar y voy a ocupar la opción vincular, que es similar, perdón. Voy a ocupar la opción que dice acá vincular CAD, la tercera, porque la primera es vincular Revit, después IFC, después vincular CAD. Yo voy a ocupar la opción vincular CAD y voy a seleccionar el mismo archivo y hago el mismo procedimiento. Sobre la lista actual, unidades de importación en milímetros y posicionamiento de origen a origen. Y le digo abrir. Si yo ahora selecciono esto, fíjense que ya no está activada la opción de descomponer, porque es solamente una referencia externa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo este archivo lo único que puedo hacer es utilizarlo a manera de referencia para dibujar encima. Entonces, como ya entendimos cuál es la diferencia entre importar y vincular, lo que vamos a hacer ahora es partir dibujando lo más simple, que en este caso con lo que yo partiría si traigo un proyecto externo es, o lo más recomendable es trazar los ejes del proyecto. Por lo tanto, si yo voy a la pestaña de arquitectura y ocupan esta herramienta que está acá, que se llama rejilla, o ejes, o grid, o si con el teclado teclean GR, se va a activar la herramienta rejilla, o grid. Yo los ejes los puedo trazar de forma manual, por ejemplo, desde el inicio, desde acá hasta acá, o bien lo podría copiar seleccionando el eje, selecciono el eje y lo posiciono en el que viene a continuación, y Revit me va a generar de forma correlativa todos los ejes. Si yo genero el 1, el siguiente va a ser el 2, si generar el A va a ser el B. Siempre va a ir tomando de forma correlativa. Otra manera muy rápida de hacer los ejes es ocupar la herramienta seleccionar líneas, que está acá, el cual, al igual que como vimos con la herramienta muro o losa, cualquier línea que yo seleccione se va a convertir en ese elemento. Por lo tanto, si yo ocupo seleccionar líneas y hago clic en el eje que viene a continuación, que es el 3, lo acaba de generar, y lo mismo con el 4. Entonces ya he trazado los
ejes verticales de forma rápida y lo mismo podría hacer con los horizontales y voy a ocupar la opción seleccionar líneas y voy a hacer clic en el primer horizontal. Como Revit lo va creando de forma correlativa, el que creó a continuación del 4 fue el 5, por lo tanto, como este eje debería ser el eje A, yo lo voy a seleccionar y acá al costado me generó otro eje. Le hacer clic sin querer y hizo otro eje. Ya. Selecciono este eje que acabo de crear y lo que tendría que hacer es cambiarle el nombre. En vez de 5, colocárselo como A. Y ahora puedo seguir haciendo el mismo procedimiento. Tecleo GR y voy haciendo clic en seleccionar líneas. Para crear el B, el C, el D y el E. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a partir de alguna manera al revés. Vamos a partir haciendo primero, de forma muy simple, la estructura de este proyecto y luego los elementos no estructurales. ¿Ya? Si bien ustedes van a, como les he dicho, van a tener una clase específica de estructura, pero aquí vamos a ver algo simple y para que entendamos de alguna manera cuando se trabaja de forma colaborativa, ya sea los arquitectos, los calculistas, o si simplemente están tomando proyectos externos y los van a coordinar, en el cual tienen que poder diferenciar de alguna manera los elementos ya sea del proyecto de cálculo o de arquitectura, vamos a diferenciarlos de manera simple. Por lo tanto, nosotros estamos en esta planta, perdón, en esta sección que dice planos de planta, nivel 1. Esta es la vista que tenemos activa de momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hay una planta que está creada, acá en dice planos estructurales que dice nivel 1. Esa por favor, bórrenla. Ya porque la vamos a hacer de nuevo. Y el botón derecho le vuelvo a suprimir. Borramos la estructura. ¿Cómo? Borramos la estructura. Borran esa planta que sea planos estructurales, la borran, por favor. Había uno que no te... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú, perdón? ¿Roberto? Tú como estabas usando otro template, a ti eso no te aparecía. Entonces, está bien, porque ahora les voy a mostrar cómo crear esa planta estructural. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les debería aparecer, en este template básico, esto es lo que esta organización es la que les debería aparecer. Por lo tanto, esta es una planta de arquitectura y que es lo que les enseñé en la red anterior, de que todas las vistas de Revit tienen una clasificación, o se pueden clasificar, si lo ven aquí en las propiedades de la vista, es que están las disciplinas, ¿ya? En este caso, la disciplina de esta vista es arquitectura. Si ustedes despliegan el botón acá, la podrían cambiar si quisieran alguna disciplina en particular, con estructura, mecánica, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es generar una planta para modelar la estructura de este proyecto, para lo cual vamos a ir al menú Vista, acá arriba, y acá arriba donde está este icono que dice Vistas de plano, ¿todos están ahí? Vamos a desplegar ese botón y dice la tercera opción que dice plano estructural, ¿ya? En la cual el plano estructural es similar a un plano de planta, con la diferencia que yo puedo, al igual que un plano de techo reflejado, es que yo puedo configurar si estoy mirando hacia abajo el proyecto o hacia arriba. O sea, puede ser una planta de piso o una planta de cielo. La diferencia entre plano de techo reflejado y plano estructural, si fueran mirando hacia arriba, es que el plano estructural va a mostrar principalmente los elementos estructurales del proyecto y no me va a mostrar, por ejemplo, cielos falsos, porque a mí no me interesa un plano estructural mostrar cielos falsos. ¿Ya? Entonces, yo voy a ocupar la tercera opción, que dice... Una consulta. ¿Sí? Se me pareció la barra de propiedades, no sé
cómo sacarla. Ya. Aquí en el mismo menú vista, al final dice interfaz de usuario. Y ahí si haces clic dice propiedades. Si tú ahí se activa o se desactiva. Y lo mismo que el navegador de proyectos. ¿Ya? Si se le desaparece una barra, la sacan de acá. Ya. Entonces, como les decía, vamos a generar una vista estructural de este proyecto, en la cual vamos a configurar uno que tenga la propiedad de ser una vista estructural, y vamos a poder configurar si mira hacia arriba o hacia abajo. Si yo fuera una vista estructural y miro hacia abajo, me podría servir, por ejemplo, una planta de fundación. ¿Ya? Y si yo miro hacia arriba, me podría servir para hacer una planta de suelo estructural. Por lo tanto, vamos a ocupar la opción plano estructural, y por defecto les va a aparecer esto, en el cual dice que es una planta de tipo Structural Plan, y yo le voy a decir editar tipo. ¿Para qué? Para hacer una configuración simple y básica, en el cual esta planta Structural Plan la voy a duplicar y le voy a decir planta de cielo estructura. ¿Ya? Y lo que voy a, dentro también de estas propiedades de tipo, lo que voy a hacer al final, que dice otros, dice línea de mira, y por defecto viene hacia arriba. Yo aquí puedo configurar si esta planta va a mirar hacia abajo o hacia arriba. Por lo tanto, yo le voy a decir que mire hacia arriba para ver qué es lo que está pasando en el cielo. Si yo lo coloco hacia abajo, va a estar todo, mostrar el piso hacia abajo, y hacia arriba va a mostrar el cielo. Por lo tanto, lo dejo como arriba. Y además de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar a aceptar y voy a crear la que viene seleccionada por defecto, que es el piso 1. Entonces voy a crear la planta del cielo del piso 1. Le digo a aceptar. Al hacer eso vuelve a aparecer esto que habíamos borrado al principio, que es planta de cielo de estructura. Y fíjense que acá no me aparece el plano de referencia que tenía anterior, porque yo cuando lo linké le puse solamente en esa vista. ¿Ya? Por lo tanto, en esta planta de cielo yo debería linkear o importar la planta de cielo estructural que está en la carpeta. ¿Ya? Por lo tanto, hago el mismo procedimiento y voy a insertar, vincular CAD, y voy a seleccionar este que dice planta estructura primer piso. Lo dejo tal cual, solo en la vista actual, en milímetros, y automático de origen a origen. Y le digo abrir. Al hacer eso, como el origen de este archivo de esta planta de arquitectura y esta planta de cielo era el mismo, coinciden en su posición. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Por lo tanto, como yo ya tengo los ejes creados, lo que voy a empezar a hacer es modelar rápidamente la estructura de este proyecto. Entonces yo debería ir al menú estructura para ver y modelar lo que hay acá. Entonces vemos que es una planta simple que tiene varios pilares y tiene estas vigas de hormigón que las amarran. Entonces lo primero que a lo mejor debería hacer yo es ocupar la herramienta pilar, y por defecto va a ir creado este elemento que se llama Complete Square Column, o columna de cuadrado de hormigón, que es de 300 por 300. Ya, entonces yo voy a ver que el pilar que nosotros necesitamos es de 450 por 450, por lo tanto este pilar, el que viene por defecto, voy a editar tipo, lo voy a duplicar y le voy a colocar 450 por 450 o milímetros, o el nombre que ustedes quieran. Y como es un pilar de base rectangular, donde dice B, que venía del tamaño 300, le voy a colocar 450. Los que quieran trabajar en centímetros, da lo mismo. Los que quieran trabajar en metros, da lo mismo. Colocan el equivalente, que es los que más la acomodan. Entonces, hago eso y fíjense que ahora ya me aparece este pilar.
Hay algo que les puede pasar y que voy a mostrar ahora, que puede que les pase. Yo voy a hacer clic, por ejemplo, para posicionar el pilar en el eje 1E. Y mira el mensaje que me dio. Me dice, ninguno de los elementos creados es visible en la vista del plano estructural. ¿Por qué pasa eso? No quiere decir que el pilar no esté. Lo que quiere decir es que, por un tema de rango de vista, este pilar no está visible de momento. Pero yo sí puedo ver que está. Si yo, por ejemplo, abro una vista 3D, esta vista 3D por defecto, ahí está mi pilar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo veo en esa planta en particular? Y con el elemento seleccionado podemos ver en sus propiedades que tiene un nivel base que está en nivel 1, sí, pero fíjense que el desfase de base está menos 2,5 metros hacia abajo y llega al piso 1, es decir, lo está dibujando el piso hacia abajo. Por lo tanto, en esta vista en particular lo está dibujando. No lo veo por esa razón, porque está del piso hacia abajo. ¿Cómo configuro para que eso no ocurra? Este pilar yo lo voy a borrar y lo voy a volver a insertar. Vuelvo a la planta estructural y voy a volver a ocupar la herramienta pilar. Y lo que voy a cambiar es esta opción que dice acá, que dice profundidad. Le voy a cambiar a altura. ¿Ya? Y al hacer eso, yo voy a posicionar este pilar en el eje que corresponde. Y ahora sí, está visible. ¿Por qué? Porque lo posicionó del piso hacia arriba. Por lo tanto, ahora está en un rango de esta vista. Y está el pilar. Entonces veo que su nivel base es en el nivel 1, está en el 0. Y lo único que yo tendría que configurar es, que no lo hice antes, lo voy a hacer con el siguiente, es que el nivel superior dice también nivel 1, pero tiene un desfase superior de 2,5 metros. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer yo? Es decirle que llegue al piso 2 y con un desfase superior de 0, para que empiece en el piso 1 y termine en el piso 2. Ahora, voy a volver a insertarlo, pero para que no tenga que hacer esto con todos los pilares que haga, vuelvo a hacer el pilar y le digo, verifico esta altura, bien. Y acá está como no conectado. Entonces aquí yo le digo que llegue al piso 2. Por lo tanto, con eso me voy a asegurar de que el pilar empiece en el piso 1 y llegue al piso 2. Y voy colocando los pilares en las intersecciones que indica la planta. La única restricción que dice es que el nivel superior llega al segundo piso. Sí. ¿Ya? Ahora, si ya coloqué varios pilares, por ejemplo una hilera de pilares completa, lo que yo puedo hacer es seleccionar, por ejemplo, todos estos pilares y los puedo copiar. O ya sé que están bien posicionados y tomo de referencia el eje y los voy copiando hacia otro. Si los quiero copiar todos juntos, pues los puedo seleccionar de nuevo y activo al copiar CO, la opción que dice múltiple para copiar más de una vez. Entonces tomo del C al B. Ya. Entonces con eso, si yo voy a mi vista 3D, tengo esta sucesión de pilares que componen esta planta. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es modelar las vigas que amarran todos estos pilares. Entonces voy a ir también en la pestaña estructura y ocupar la herramienta viga, en el cual se le aparece este mensaje que dice plano de trabajo. Ustedes seleccionan el nivel 1, que es el piso en el cual estamos trabajando. Como estamos como estructura, las plantas estructura, si yo estoy en la planta estructura del piso 1, que es lo que está mostrando, la losa del piso 2, eso todos lo saben, ¿ya? Por lo tanto, yo los elementos que voy a dibujar, si bien son parte del piso 1, en este caso la losa, pero con la diferencia que lo estoy dibujando a una altura determinada más arriba, pero siguen siendo el piso 1. Por lo tanto, estas vigas yo las tengo en el piso 1, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Es que decirle que las dibujen a una altura en particular. Por lo tanto, con la herramienta, antes de dibujar la viga, acá en las propiedades, donde dice posición geométrica, está esto que dice acá, valor de desfase Z, que yo lo voy a dejar en
4000. Ya, ¿por qué? Antes de dibujar la viga, si vemos cualquier, por ejemplo, una vista de alzado o corte, y abro cualquiera, vemos que entre el piso 1 y el nivel 2 hay 4 metros de diferencia, por lo tanto esa viga yo la voy a dibujar desde este nivel hacia abajo. ¿Ya? Entonces vuelvo a la planta y voy a ocupar la herramienta viga y me fijo que esté en el piso 1, y lo que voy a hacer es decirle que tengo un desfase superior de 4 metros, es decir, que la dibuje del nivel que está arriba hacia abajo. Entonces, simplemente con eso configurado voy dibujando las líneas entre los ejes que corresponden. Entonces voy de acá hasta acá, y esta viga, fíjense que la que venía por defecto es una viga de 400 por 800 y yo necesito una viga de 600 por 200. Por lo tanto, que lo que tendría que hacer es editar tipo y también duplicarla en la medida que corresponda. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, el nombre que me dice el plano, BHA 600 por 200. ¿Para qué? Para que cuando nosotros podamos, si necesitamos ubicar en algún momento esto, que sea el mismo nombre, la misma nomenclatura que especifica el especialista para saber a qué elemento nos estamos refiriendo. ¿Ya? Entonces vemos que es de 600 por 200, por lo tanto la altura, la viga por lo general siempre va a ser el lado más alto, es el mayor, eso va a ser el vertical, por lo tanto si es de 600 por 200, acá le vamos a colocar 600 y la base de 200. Al hacer eso, hemos dibujado la viga en la posición que corresponda y vamos a ver si quedó correctamente en la vista 3D. Y vemos que sí, que la viga está dibujada, fíjense, al término de los pilares, ¿ya? Y si se fijan, si yo selecciono esta viga, acá abajo está la línea, que esta línea de referencia es el nivel en el cual la modelé, que es el piso 1, pero con un desfase superior de 4 metros, ¿ya? Yo puedo configurar o setear, si yo quisiera, de que la viga se considere, la justificación de la viga sea en la parte superior o la parte inferior. Entonces, esta viga en particular, si yo veo en las propiedades, dice acá, justificación en Z o en la altura o en la vertical, en la parte superior. Si yo esto lo cambiara a inferior, la va a desplazar. Entonces va a depender un poco de dónde yo la posicione o donde yo lo que quisiera referenciar. ¿Para qué es bueno? Si por ejemplo yo la quiero justificar en la parte inferior, por ejemplo por una viga invertida o una viga semi-invertida, que es cuando parte del nivel hacia arriba y no el nivel hacia abajo. Entonces, como esta es una viga normal, por decirlo de alguna manera, en una viga ni invertida ni semi-invertida, yo la puedo dejar en la parte superior. ¿Ya? Entonces, he verificado que las vigas están donde correspondan y ahora simplemente lo que puedo hacer es volver a seguir dibujando los que faltan con botón derecho, crear similar, y hago el mismo procedimiento, o bien, como sé que están posicionadas correctamente, las selecciono y le coloco CO y veo que está la opción múltiple activada y la copio en los ejes que corresponden. ¿Ya? Entonces lo único que me faltaría sería hacer las transversales, botón derecho, crear similar, y dibujo eso. Y ahora esta también la copio. ¿Solo por ser de arquitectura las dibujamos continua? ¿Cómo? ¿Solo por ser de arquitectura las dibujamos continua? Sí. Sí, porque finalmente ¿La arquitectura hay que ser de todo? depende, lo puedo hacer de ambas formas, porque si el pilar estructural y la vía estructural, igual te las va a conectar. Entonces, y para este efecto lo que estamos mostrando no... ¿Ah? ¿Te duplica los lugares? No necesariamente, porque si tú te fijas, mira, ese espacio común entre el pilar y la viga, eso te lo va a descontar. Si son el mismo material, en este caso es el Concrete Cast In Situ,
y este pilar debiese ser del mismo. Aquí está. El área común entre estas, ese espacio común te lo descuenta. O es lo mismo que cuando tú le haces un join a una losa, a un muro, también te va, depende del orden que tú le des a uno u otro, te va a descontar ese área común. Si tú esto lo desconectaras, claro, te va... O si fueran, por ejemplo, materiales distintos, esto no te haría no te descontaría ese espacio común. Sí. Si fuesen distintos materiales, ahí sí habría que hacerlo por uno. Sí. Si fueran, claro, ahora, de todas maneras, cuando uno la hace conectada al centro, es básicamente porque de alguna manera cuando tú hormigonas, tú generas el moldaje del pilar y tú por lo general se hormigona todo junto. Entonces, finalmente, por ejemplo, para que trabaje la estructura trabaje solidariamente. Y lo mismo pasa, por ejemplo, para una losa, por ejemplo, que tiene capiteles, también uno hace el moldaje y deja todo el cajón correspondiente para que cuando uno hormigona todo junto trabaja de forma monolítica. Entonces, constructivamente sí tiene sentido de que se hagan de esta manera. Ahora, claro, yo también las podría dibujar de lado a lado. Si yo incluso si esta yo la borrase, es probable, no estoy 100% seguro si pasaría o no, pero si yo la dibujo una por una, probablemente me pase la intersección, pero no va a ser un elemento continuo como este, sino que va a pasar que, si le digo que es similar, pasaría eso, que lo que dices tú, que serían elementos independientes. Que finalmente, para efectos prácticos, eso es lo mismo que te descuenta esa área que está ahí. Entonces, para este efecto da lo mismo si tú la dibujas continua o por separado. Porque igual esa área que está ahí entre el pilar y la viga no te la va a contar. Entonces se puede hacer de ambas maneras, claro. No sé si cuál será lo correcto. Yo creo que hay un calculista que te podría decir si conviene hacerla de una longitud completa o parte por parte. Cuando nosotros trabajamos todo año en cálculo, entonces, al final de cuentas, la diferencia era dónde arrancaba la viga o si es que atravesaba la viga. Si la armadura seguía o si se cortaba. Claro. Entonces, por eso te preguntaba si finalmente era distinto para... Sí, no, que va a depender un poco, claro, del sentido del proyecto, yo creo. Ya, porque yo creo que también ahí va a ser un poco de recomendación que es lo que diga el calculista, que si se modela de una como continuo o por separado. Yo creo que depende un poco para efectos de cuál es el sentido del modelo. Para nosotros, por ejemplo, para este efecto, que estamos haciendo una estructura simple y que probablemente vamos a cubicar hormigones, me interesa cuántos metros cúbicos tenga, ya sea de pilar o viga, mejor no me interesa que el elemento sea continuo o por separado. Pero podemos dejar esa sección de Sí. vigas así cortada para comprobar realmente si es que la ubicación varía, ¿no? Sí, podemos ver, lo tenemos que hacer de forma manual. Pero veámoslo para que sigamos avanzando, pero sí, de hecho yo muchas veces también, cuando tengo duda de que si efectivamente resta o no el área, he sumado lápiz la área correspondiente y si me da que lo descuento. ¿Ya? Entonces, claro, si yo tomase el alto de esta viga, lo multiplico por saco el volumen de este hormigón y saco esa parte común, a la hora de cubicar, sí me da a cubicar manualmente. Por lo tanto, cuando vamos a cubicar hormigones, sí debería arrojar sin problema. Ya. Entonces, hemos dibujado la estructura de forma simple. Y lo que yo también debería dibujar ahora es, por ejemplo, la losa, que en este caso con una planta de cielo me voy a dibujar la planta del piso siguiente. En este caso me va a dibujar la planta del piso 2 porque estoy mirando el cielo. Por lo tanto, si yo voy a estructura y ocupo la herramienta suelo, recuerden que Revit me va recomendando siempre que vaya guardando.
puedo ocupar este mismo genérico de 150, le edito el tipo y le digo, por ejemplo, losa, hormigón armado, no sé, espesor, el que quieran, 15 milímetros. ¿Sí? En este caso en particular, como yo estoy haciendo el cielo de este piso, la losa ya no debería ser asociada al nivel 1, sino que debería ser asociada al piso de arriba, que va a ser el cielo. Por lo tanto, yo la cambio al nivel 2, ¿ya? Y dibujo un contorno simple, como es una losa rectangular. Voy a dibujar, por ejemplo, desde acá hasta acá. Si quisiera, asocio los candados a la geometría, lo cual después vamos a explicar de por qué cuando tengo vinculado un CAD no sirve mucho, ¿ya? Pero de momento lo podemos hacer así, ¿ya? Y lo que puedo ver es que antes de dar por finalizado el modo de edición, veo editar tipo y voy a ver su estructura, cómo está compuesta. Y tenía un material por defecto que dice por categoría o by default. Entonces yo puedo seleccionar este material y cambiarlo para tener un solo tipo de material si quisiera. Esto también obviamente va a ser dependiendo de las especificaciones que le dé el proyectista. Entonces voy a escribir acá concrete y era este concrete cast in situ, si no me equivoco, era el que tenía los pilares y las vigas que habíamos modelado anteriormente. Y le digo aceptar, y finalizo el modo de edición. Entonces fíjense de que en esta planta de cielo, como estoy mirando la proyección que está hacia arriba, veo esta planta, pero es del nivel 2. Si yo vuelvo al piso 1 de arquitectura, no veo esa losa porque está arriba. Yo en esta planta de arquitectura estoy mirando hacia abajo. Por lo tanto, si yo quisiera hacer la losa del piso que me corresponde al piso 1, tengo dos maneras. La hago de la misma manera, ya sea en planta de piso, estructura, como ustedes decían. Para hacer la planta de estructura tendría que tener la planta del piso menos 1, para dibujarla mirando hacia arriba. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Por lo tanto, en este caso yo podría dibujar la losa desde estructura y le digo que ahora sí esté en el piso 1 para que esté en el nivel que corresponde. O bien, lo voy a hacer manual como lo voy a hacer ahora, o como lo hice anteriormente. Hago la forma y le digo OK. Y ahora sí la voy a ver porque es cuando le dicen la planta arquitectura, pero con un elemento estructural. Y si yo veo, tengo la losa del piso superior y tengo la losa inferior. O bien, también lo que podría hacer es, si yo borro la losa que hice en el primer piso, por ejemplo, ya sea en la planta de cielo o en el 3D, yo puedo seleccionar la losa de este nivel y puedo escribir Control C para copiar y en modificar coloco la opción pegar. ¿Y qué es lo que al pegar un elemento tengo estas opciones? Yo voy a ocupar la segunda que dice alineado con niveles seleccionados. ¿Ya? Porque si yo ocupo esa opción me va a preguntar en qué nivel lo quiero pegar. Por lo tanto, si yo la copio en el nivel 2, veamos qué pasaría. La copia en el mismo lugar. Por lo tanto, no me sirve. Yo quiero copiarla en el nivel de abajo. Por lo tanto, aprieto Control Z para no tener una losa duplicada. La vuelvo a copiar. Le coloco pegar y le digo, de nuevo, alineado con niveles seleccionados, le digo en el nivel 1. Al hacer eso, la copia exactamente en el mismo lugar, pero en el piso de abajo. Si yo tuviera una torre de 20 pisos y sé que la losa se mantiene igual, yo le podría decir del 1 al 20, por ejemplo. Y yo con eso me aseguro de que la losa se va a copiar en exactamente el mismo lugar, en toda la vertical, y no tengo que dibujarla una a una de forma manual. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ya.
Entonces, hemos hecho la estructura simple de este proyecto y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a archivo y le vamos a decir guardar como proyecto y en la misma carpeta donde estamos trabajando le van a colocar estructura. ¿Ya? Le dan guardar. Pero eso no va a generar un montón de archivos. Sí, buena la acotación que hiciste, que cuando yo le coloco guardar como, es que acá abajo, en las opciones, por defecto, Revit, cada vez que le voy colocando guardar, va generando archivos de respaldo. Que en este caso por defecto vienen 20. Por lo tanto, cada vez que ustedes coloquen guardar, y si guardan 20 veces el proyecto, van a generar 20 archivos para acá. ¿Ya? Entonces, Pero me refería a una cartera compartida, vamos a guardar uno a uno, o lo guardamos en el escritorio de trabajo. guárdenlo en el escritorio, sí. Sí, mejor, para que no se dupliquen. Sí. Yo pensé que te refería a esto. Ya eso, si pone la acotación, guárdenlo en el escritorio mejor para que no. Claro, para que no tengamos 8 archivos del mismo nombre. Entonces, quiero decir guardar. Y ahora, este archivo, si quisiera, yo lo podría cerrar. Pero para que no nos demoremos tanto en el abrir y guardar, lo que yo voy a hacer es, le voy a decir guardar como proyecto y le voy a decir arquitectura. Vamos a tener dos versiones, uno que se va a llamar estructura y otro que se va a llamar arquitectura. Entonces, en este archivo que ahora se llama arquitectura, borren las losas y los pilares que hicimos porque vamos a hacer los elementos no estructurales del proyecto. Entonces, seleccionan las losas, lo borran y borran todos los pilares. Y recuerden que para hacerlo rápido pueden seleccionar un pilar, botón derecho, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto, luego los borran. Y lo mismo con las vigas. Seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto, se seleccionan y lo borran. ¿Ya? Entonces, como ahora este archivo de arquitectura de momento estaría vacío, lo único que vamos a dejar son los ejes porque son comunes en el proyecto. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es, desde el menú insertar también, vamos ahora a vincular un Revit. ¿Ya? Entonces vamos a vincular Revit y vamos a seleccionar el que guardaba anteriormente, que se llama estructura, y lo vamos a dejar automático, igual como lo hicimos con el CAD, de origen a origen. ¿Ya? Y le digo abrir. Al hacer eso, fíjense de que sí. Fíjense de que al hacer eso me va a aparecer, si yo me aproximo, por ejemplo, acá, esto que está modelado, me dice modelo Revit vinculado que se llama estructura.rbt. ¿Ya? Entonces yo si quisiera, fíjense, también abajo en esta misma planta que teníamos de arquitectura, teníamos la planta, pero ahora no la veo porque tengo superpuesto el modelo y además de eso, de que el estilo visual del proyecto está como línea oculta, por lo tanto los elementos llenos me lo muestra llenos, por lo tanto no hay transparencia. Pero si yo quisiera seguir trabajando de esa manera y quisiera ver el plano encima del modelo o de lo que tengo modelado, yo selecciono la planta de AutoCAD y acá arriba, en vez de decirle que esté en el fondo, le digo que esté en primer plano. Y al hacer eso tengo el plano por sobre el modelo, por lo tanto sé qué cosas o dónde tendría que modelar lo que me falta. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Entonces, si ahora yo veo el 3D de este proyecto, voy a ver que este archivo, lo que yo tengo de geometría,
es solamente el modelo que tenía vinculado de Revit. ¿Qué cosas? Depende también un poco de cómo trabajan ciertas oficinas. Hay oficinas que trabajan, como lo estamos haciendo ahora, que la estructura está vinculada con un archivo externo y separan todo lo que es estructural en un archivo y lo que no es estructural en un archivo de arquitectura. Por lo tanto, un archivo de arquitectura, ¿qué es lo que vamos a tener? Celos falsos, tabiques, barandas, muros, cortinas, elementos, todos los elementos que no son estructurales del proyecto. Como también algunas oficinas trabajan todos juntos, la estructura y la arquitectura en el mismo archivo. Y después simplemente lo diferencian haciendo filtros de vista para mostrar la arquitectura o la estructura. En este caso, lo que nosotros vamos a modelar acá, por ejemplo, ¿qué cosas que serían particularmente arquitectura? Pavimento, por ejemplo, cielos falsos o algunas puertas. Entonces, en la pestaña arquitectura, vamos a ir a suelo, ¿ya? Y por defecto estaba este que se llama losa hormigón armado de 15 milímetros, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar cualquiera, por ejemplo, este genérico de 150 milímetros, vamos a editar tipo, y le voy a colocar, por ejemplo, un nombre que se va a llamar piso laminado, no sé, espesor 8 milímetros. ¿Ya? Y en la estructura, ¿qué es lo que voy a hacer? Al igual que como lo vimos con los muros y los cielos y la losa de la vez anterior, voy a insertar una capa, la voy a desplazar hacia arriba y para ver si nos permite o nos genera algún problema. Espero que no. Como un pavimento, no un elemento estructural, que lo que podría hacer yo, por ejemplo, colocarle de que el primer elemento sea un sustrato. Por ejemplo, que en este caso el sustrato de un piso laminado sería la espuma niveladora, por ejemplo. Por lo tanto, le podría dar un espesor de, no sé, 5 milímetros. Entonces, 0.0... me fallan, a ver. Toma milímetros, 0.5. ¿Cierto? Toma milímetros. Y en el material puedo tomar cualquiera, por ejemplo, si escribo Isla, va a aparecer este material que se llama Rigid Insulation. Yo lo voy a duplicar y le voy a colocar, por ejemplo, como nivelador. Le doy OK. Y en Finish o acabado le voy a buscar otro material y voy a escribir, por ejemplo, wood de madera y voy a buscar, por ejemplo, este que dice Oak Flooring. ¿Ya? Y lo duplico también y le voy a decir, por ejemplo, piso laminado 8 milímetros. Aquí, si ustedes quisieran, cuando vieran un material, si quieren ser bien precisos, podrían colocar información en ese material, por ejemplo, quién es el fabricante, cuál es el modelo, lo que les decía también, la URL, si es que tiene alguna ficha técnica, etc. ¿Ya? Entonces, le digo aceptar y le doy, por ejemplo, un espesor de 0.8, que sería el piso de 8 milímetros, y le doy aceptar. Si aquí, por ejemplo, a veces empieza el error más probable que me esté dando es que no tiene estructura este suelo, ¿ya? Aunque tiene un grosor, no sé por qué dice que no tiene un grosor, pero Estamos en milímetros. estaba en milímetros. 5 y 8. 5 y 8, sí. Sí, 5 y 8, eso debe ser error. Veamos, ahí está, sí. Efectivamente. Entonces, le digo aceptar y, por ejemplo, voy a dibujar el piso laminado desde... Yo sé que, por ejemplo, veo que en esta planta tiene un borde, ya que asumo que debería ser algún tabique de borde o antepecho perimetral. Entonces,
yo lo que voy a hacer es dibujar desde el interior hasta acá y le doy OK. ¿Qué es lo que nos va a pasar? De que si yo, por ejemplo, paso desde el menú vista y acá con la herramienta sección o acá arriba, pasar un corte, por ejemplo, por acá, lo más probable que nos haya pasado es que si yo abro este corte y le digo ir a la vista, voy a tener que este pavimento está embutido dentro del hormigón. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer? Es desplazarlo hacia arriba con MV y colocarlo ahí, o darle yo el desfase manual. Si estaba hacia abajo, como yo sé que el espesor total de este elemento son 13, simplemente lo puedo mover o le digo que el desfase sea 13. ¿Ya? ¿Por qué lo hago de esta manera? Se puede hacer de ambas formas. Fíjense que ahora voy a tener una losa estructural y encima un pavimento que es una terminación. Yo podría haber hecho esta losa, porque en este caso es un modelo vinculado, ¿la podría haber hecho con una terminación? Sí, la podría haber hecho. Pero, ¿por qué no la hice en el modelo de estructura? Porque si yo abro el modelo de estructura, a mí no me interesa mostrar un revestimiento. Por lo tanto, si yo voy a trabajar con modelos vinculados, me interesa solamente lo que es estructural y que no. ¿Ya? Si yo trabajase en un mismo modelo de arquitectura y estructura, a lo mejor sí me convendría haber hecho esta losa inmediatamente con un revestimiento encima. Es decir, que la estructura es una losa de 15 más una terminación del pavimento que sea. ¿Ya? Entonces va a depender un poco del sentido y de la forma en que usted más le acomode trabajar o va también un poco de los protocolos que definen la oficina donde trabaja. ¿Ya? ¿Y por qué también es importante? Porque muchas veces suele pasar de que, yo esto lo voy a expandir hacia arriba, de que en obra pasa harto la diferencia entre el nivel de obra gruesa y el nivel de piso terminado. Es un problema súper usual, porque muchas veces oficinas de arquitectura consideran piso 1, piso 2 con un nivel de obra gruesa. ¿Ya? Por lo tanto, ellos dicen, tengo un nivel de piso a piso de 3 metros. Pero resulta que por el motivo que sea, si hay que hacer una sobrelosa de 5 centímetros o lo que fuera, ya no van a tener, por ejemplo, entre piso y cielo la misma altura que ellos querían tener, una altura libre, no sé, si la losa es de 20 y tenía una altura de piso a piso de 3 metros, tendría una altura de cielo de 2,80, pero si yo le subo una sobrelosa, yo no tengo 2,80 libres, tengo 2,75 o lo que me quede. Entonces, me ha tocado ver que algunas oficinas no hacen esa diferenciación entre piso terminado, piso y nivel de obra gruesa. Por lo tanto, esos 5 centímetros, lo que sea, muchas veces te puede generar un problema. O haces el edificio o más alto, o simplemente definir previamente de que o la obra gruesa va a estar o lo que sea más abajo o más arriba, pero siempre yo les recomiendo que puedan diferenciar lo que es obra gruesa y lo que es nivel de terminación, porque les va a variar, ¿ya? Por el motivo que sea, porque la losa quedó chueca, muchas veces la losa se guatea en el centro y ¿qué es lo que tienen que nivelar? Y muchas veces esa capa de nivelación pueden ser hasta 5 centímetros o más, o quizás por proyecto se considera una sobrelosa en particular. Por lo tanto, es bueno y les recomiendo que ustedes puedan diferenciar niveles de obra gruesa y niveles de piso terminado. ¿Ya? Entonces, hemos modelado en como primera instancia, el pavimento, y ahora podríamos dibujar, por ejemplo, algunos tabiques simples, en el cual voy a mirar la herramienta muro, y vamos a ocupar, por ejemplo, cualquiera de los que están creados, este tabique interior, edito tipo y lo duplico, tabique, el nombre que ustedes quieran. ¿Ya? Y ahí podemos hacer las divisiones donde ustedes estimen necesario. Yo lo voy a hacer acá.
Como dice que hay que dibujarlo uno por uno. No necesariamente, Igual, porque si tú lo dibujas, por ejemplo, de lado a lado, te va a pasar esto. En el caso de... no. Acá en este caso, como tenemos la estructura está vinculada, sí, tendréis que, como no tienes un pilar físico acá, deberías hacerlo a partir desde donde comienza el pilar. Si estuvieras trabajando en el mismo archivo arquitectura y estructura, esa área común, si tú se la descuentas, te va a cortar el tabique. Por ejemplo, si este fuera un pilar estructural, este es un tabique, yo le digo, le hago un join o los puntos, depende de cuál que diga que el que predomina, si predomina el pilar le va a restar esa parte común del muro. Pero como en este caso es un modelo vinculado, sí es bueno hacerlo uno a uno. ¿Ya? Entonces, si ahora yo veo el 3D de esto, yo apagase, por ejemplo, selecciono el archivo vinculado y con los lentes que están acá abajo, que es de ocultar o aislar temporalmente, yo podría ocultar el elemento y voy al que me archivo arquitectura. Lo único que tiene son estos tabiques divisorios, ¿ya? Y este pavimento de terminación que era el piso laminado. Y así mismo yo después podría empezar a dibujar los elementos que faltan, que serían los cerramientos de muro cortina, o el mobiliario si quisiera. ¿Tú eso está ahí? Ya. Vamos a ir al break y la segunda clase vamos a continuar con otras cosas. ¿Tienes que cortarlo? Sí. No, voy a cortar y voy a poner a grabar al tiro. No sé si.